Buen día, República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás? No sé. Estarás expectante, estarás estudiando, analizando la República, ¿no? Los que tienen sentimiento de República Democrática, los que pretenden que Uruguay continúe en la historia como un Estado de derecho, como un Estado soberano. Ya hemos perdido muchísima soberanía, ya hemos perdido al Estado de Derecho en un montón de aspectos que son fundamentales, que son sustantivos. Ya ocurrieron golpes de estados técnicos, pero claro, ahora en este año electoral, el Frente Amplio directamente con un programa, supuesto programa de gobierno, bases programáticas, así le llaman ellos, cuando estás escuchando esa terminología, esa expresión, bases programáticas, estás oyendo un plan de país, algo mucho más orgánico, más ambicioso. Y por ambicioso no quiere decir que sea bueno, sino que tiene la ambición de refundar a Uruguay, es decir, de plantear a Uruguay como una, digamos, nación muy distinta a lo que somos todavía con nuestra constitución vigente, dado que hoy por hoy somos un Estado nacional de derecho o un Estado nacional constitucional de derecho que nos protege precisamente en nuestros derechos individuales, personales, que nos otorga garantías, que está todo esto fundamentado en la teoría del Estado sobre la base de la estabilidad jurídica, de la seguridad jurídica. Eso quiere decir que bajo el régimen de una ley, de otra y de otra, estás amparado en esos derechos que vas adquiriendo según las situaciones jurídicas en las que te ubicás, como comprador, como vendedor, como propietario, como empleador, como empleado, como trabajador, como ahorrista, todo eso como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como heredero. Todo eso hace un régimen más que legal jurídico que obedece a los principios jurídico-constitucionales que son la fuente fundamental de la legalidad de nuestras normas. Son la fuente de juridicidad, de valor jurídico de nuestras normas, de ahí que hablemos de un orden jurídico dentro de un Estado de Derecho. Todo ello, el Frente Amplio ya lo agredió fuertemente durante 15 años de gobierno y pretende ahora directamente eliminarlo cuando lees este programa de gobierno, estas bases programáticas para un eventual gobierno desde 2025 a 2030, que evidentemente pretende quedarse, perpetuarse en el poder político, porque a partir de ahí lo que harían es instalar una revolución ideológico-cultural ya en una segunda gran etapa después de aquellos quinquenios, de primer quinquenio, segundo quinquenio, tercer quinquenio. Así lo habían planteado en aquellas bases programáticas de Frente Amplio Encuentro Progresista cuando ganaron las elecciones. Eso fue por allá por el año 2005. Y a partir del 2006 comienza la presidencia de Tabaré Vázquez, primer periodo quinquenal de, digamos, un proceso histórico, una trazabilidad revolucionaria hacia el socialismo. Así lo dijeron. Y lo están manifestando claramente hoy por hoy, y lo manifiestan todos sus líderes, y está claramente manifiesto en este programa que estamos analizando, en la producción periodística de Libertas Uruguay, en esta producción periodística que ya, bueno, desarrollamos hace 5 años por la queridísima Radio CX30 Radio Nacional, contando con el beneplácito, con la apertura, con la buena voluntad, con las ganas de hacer las cosas bien de su director, de Edgardo Martirena, y de todo el equipo de producción de la radio, contando con excelentes compañeros de trabajo como Ramón Villa, como Maxi Pérez, que hoy está con nosotros, como Eduardo Fernández, Pajarito le dicen en la interna de modo cariñoso, dándole ese apelativo al jefe de operadores, a quien organiza todo el sonido de la radio, todo lo que hace a grabaciones, producción de grabaciones, la grilla de los operadores, el estilo y calidad
de los spots publicitarios, de las promociones. Todo eso hace el genio de Eduardo, que es Pajarito, le dicen cariñosamente. Estamos trabajando ya hace tiempo en una tarea periodística que es de investigación, de análisis de acuerdo a lo investigado y de esa entrega de la información que vamos precisamente procurando, de la información que vamos obteniendo de acuerdo a esta actividad de investigación periodística que volcamos desde el análisis o el desglose analítico de los grandes temas de Estado. De eso trata En dónde estamos, este programa, que es una actividad, hoy por hoy, una de las principales actividades de nuestra Fundación Liberal, libertas.uy. Ese es el portal digital. Libertas es una asociación civil, es una fundación liberal nacida en Uruguay con todas las de la ley, con personería jurídica, con registro de nombre, reconocida incluso internacionalmente ya por grandes organizaciones también de cuño liberal que plantean a modo de un think tank, plantean a modo de asociaciones o fundaciones de desarrollo de trabajos académicos, intelectuales, pero también de divulgación, de una tarea eminentemente popular, y en el mejor sentido de la palabra popular, de estar desde el pueblo, cerca del pueblo, comunicando, informando lo que nos importa a todos, porque todos nosotros somos el pueblo. El concepto de demos, de pueblos, significa los habitantes de una nación, los que tienen el derecho al voto, a elegir o ser elegidos, los que comunican, los que son comunicados, los que desarrollamos tarea de pensamiento, tarea de investigación, los que desarrollan pensamiento recibiendo la tarea que nosotros realizamos, pretendiendo que sea la mejor posible, una tarea de información que procuramos siempre sea profesional en el sentido de el rigor informativo, el rigor en cuanto a todo el chequeo de fuentes de información, de fuentes confiables, de medios confiables de comunicación. Vamos directamente a los documentos, como en este caso fuimos directamente al programa de gobierno del Frente Amplio, el que estamos analizando. Estamos desglosando punto por punto, especialmente en puntos claves. Está Maxi Pérez con nosotros. Bienvenido, Maxi, ¿estás bien? Bueno, me alegro un montón. Seguís preocupado, por supuesto. Y sí, seguís preocupado. Claro, sí, no le digas más. En todo caso, pobrecita Catalina, cuídala, agarrala con tu esposa. Si ves que la cosa se complica, pensá bien lo que vas a hacer. Pero esperemos que no. Esperemos que esta tarea también surta su efecto, que despierte conciencias, que despierte precisamente a la realidad mucha gente que sigue confundida, que está en otras cosas, que a raíz de múltiples actividades, de compromisos también laborales, profesionales, comerciales, no están atendiendo lo que está pasando en el país. Es normal eso, y de ahí que sea realmente criminal la actitud de la Corte Electoral de haber permitido que prosperara este plebiscito contra la Constitución, que es un atentado directamente contra la Constitución. Me refiero al plebiscito del PICNT, planteando la eliminación de la propiedad privada, la prohibición de una legítima actividad empresarial, comercial, también de ahorros y capitalización de ahorros, como es el pilar individual de la capitalización de los ahorros dentro del régimen de la seguridad social como sistema mixto, régimen de seguridad social que nos ampara a todos en los derechos adquiridos, en los derechos que ya se generaron. Eso no se puede sacar. Eso sería, bueno, el deterioro absoluto de un Estado de Derecho con su correspondiente o la debida estabilidad jurídica. Que eso es lo que le da rango inversor a Uruguay. Bueno, este plebiscito, coadyuvando de alguna manera al plan de gobierno que tienen, que más que plan de gobierno es un plan de Estado, de refundación del Estado hacia un modelo definitivamente ideológico marxista, ideológico socialista, instalar un Estado
ideológico, cultural, de poder político, ¿desde dónde? Claro, exacto. Estamos hablando con Maxi, ¿no? Porque recibo los chats por acá, también desde el Zoom se pueden ver todos los chats. Desde el monopolio del Estado, claro, desde el monopolio de la fuerza. La única institución creada por el ser humano que tiene el monopolio de la fuerza es el Estado. Lo que el Estado te dice tenés que cumplir. Tiene el monopolio de sancionarte si no cumplís con una ley tributaria, si no cumplís con un trámite administrativo no prospera lo que querés hacer, tenés que pagar multas si tenés infracciones, y ni qué hablar si cometés un delito. Claro, el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Por ende, todo lo que el Estado legisle, y muy particularmente cuando legisla leyes ya de orden público, que son las que establecen la relación del Estado para con nosotros, es el Estado y nosotros, nosotros y el Estado, como por ejemplo en materia penal, el Código Penal, el Código Civil, estableciendo cuáles son nuestras obligaciones. Ahí hay un orden público de las obligaciones y los contratos, si bien luego los contratos se hacen por la vida privada, cuando es entre privados, pero hay leyes de orden público como el Código General del Proceso, es decir, el Estado te dice qué procesos judiciales tenemos los uruguayos en distintas materias, en materia civil, laboral, comercial, de derechos de familia, de menores, y a eso le agregaron un elenco de trámites judiciales, de juicios, de procesos con derechos que son ideológicos, como todos los derechos de género. Todo eso que se fortalecería muchísimo según este plan de gobierno y de Estado, te repito, ya fundando una revolución marxista, una revolución ideológica, planteando el Uruguay ya hacia un modelo cultural ideológico totalitario, que es el marxismo, porque desde ese modelo erradicaría los principios de una democracia representativa y abierta, de acuerdo a un Estado de Derecho que contempla que todos somos iguales ante la ley, artículos octavo y noveno, donde no existen privilegiados, no hay privilegios, no hay mayorazgos, todos somos iguales. Por lo tanto, eso de derechos de género, derechos de colectivos, derechos por condición étnica, derechos inclusivos, leyes de paridad, leyes de cuotas, sobre un conjunto de grupos sociales que según el plan del Frente Amplio están siendo restringidos a raíz de un estereotipo social en Uruguay que se va incrementando y va agrediendo a esos colectivos. Una falacia, una mentira absoluta, no tiene asidero en la realidad, no existe eso. Vamos a ir una vez más a este programa del Frente Amplio porque es realmente peligrosísimo lo que se está planteando acá. Yo incluso lo intitulé en esta parte, tomé momentos del programa, por supuesto, no es todo, vamos a ir viendo otros aspectos, otros puntos del programa, tengo todo el programa, pero esto lo intitulé Comunismo puro para Uruguay. Por eso pusimos en nuestro banner, a modo de título, como de oferta periodística para que estén atentos, todo tiene solución en la vida, excepto el comunismo. Claro, muchos dirán, pero ¿cómo, Muyano? El proverbio dice, todo tiene solución en la vida excepto la muerte. Bueno, la muerte, en definitiva, es un hecho natural, ¿no? Es un hecho natural, como el nacimiento. Nacemos, morimos, y no te vas a dar cuenta cuando te mueres. Ahora, me refiero a la vida, lo que vamos experimentando en la vida misma. Todo tiene solución. Podés corregir aspectos vinculados a una sociedad abierta, a una sociedad democrática, al modelo de la separación de poderes. Se corrige por ensayo y error. La economía de capitales, de formación de capital, de productividad, de mercado, de oferta y demanda, se corrige. Claro, porque hay corrupción, hay gente que se hace en los vivos, hay especulación también, pero todo eso se corrige, no es estructural. Eso obedece a la conducta humana. Son fenómenos o eventualidades que incluso se pueden hacer crónicas según la idiosincrasia de una sociedad. Pero el sistema en sí,
es absolutamente perfectible porque es un sistema abierto, como la democracia representativa, combinada con la república, que es la estructura de los tres poderes separados, con jerarquía de funcionarios y jerarquía de normas, estableciéndose ahí la ingeniería del derecho, es decir, la ingeniería jurídica de un Estado de Derecho, y a su vez tenés toda una ingeniería compleja que hace una teoría económica científica porque es comprobable en los hechos, harto comprobable a través de la historia. Está la teoría y está la praxis. Está la teoría y ya la experiencia, la práctica que comprueba que el sistema capitalista es evidentemente un modelo económico de desarrollo, donde hay inversión, donde se debe estimular a la innovación. Los innovadores son los que crean cosas que no existían, tecnologías que no existían. Todo eso se ha desarrollado en los países centrales donde ocurrió ese fenómeno histórico llamado la Revolución Industrial. No ocurrió la Revolución Industrial, no se innovó y se creó un estilo de ropa, moda, qué sé yo, la moda masculina de Balenciaga, de Armani, la moda femenina de Zara, ahora también más extendida hacia lo masculino también. No se, no se innovó y se descubrió la radio, las ondas de radio, las telecomunicaciones, la televisión, las antenas parabólicas, los aviones, los autos, los sistemas de montaje, la producción en serie verticalizada, integrada, para, bueno, aminorar costos de producción. No, todo eso se hizo en el capitalismo, no se hizo en el socialismo. No creó nada. El socialismo robó, el comunismo soviético robó tecnología, tecnología misilística, le robó a Estados Unidos y le robó también, claro, aquella decadencia y la caída del Tercer Reich, que estaba muy dedicado a eso, pero también haciendo mucho espionaje a toda la tecnología norteamericana. A Estados Unidos y al Reino Unido se le ha robado muchísima tecnología y de vanguardia, y precisamente lo han hecho los regímenes totalitarios, como lo sigue haciendo. Lo siguieron haciendo la China popular comunista a través del Partido Comunista Chino, Rusia a través de Putin, un ex KGB, y así se van desarrollando estos conflictos, estos encontronazos, estas contiendas que terminan en altísimas tragedias internacionales porque el mundo a nivel planetario, y concibiendo el planeta como una gran casa, que lo es, nuestro hogar, bueno, hoy por hoy y hace mucho tiempo ya tiene que convivir un régimen abierto de democracia, de estados de derecho democráticos y de sistema capitalista de producción, de innovación, de integración de capital o de formación de capital, del desarrollo del capital, generándose fuentes sustentables de trabajo, movilidad social. Ese sistema abierto convive con un sistema totalitario que es antiproductivo y lo que produce es ideología y más ideología, asistencialismo, más y más asistencialismo y concentración de poder, más y más concentración de poder en el poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque te convierte el régimen marxista, marxista-leninista, el que pretende instalar a nivel continental, como así lo manifiestan varios militantes del Frente Amplio en sus mítines políticos de campaña electoral, así lo manifiesta el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. Tienen ese proyecto continental de un socialismo del siglo XXI, un proyecto de sociedades inclusivas, de la diversidad sexual, con profundización de la interinstitucionalidad, la transversalidad de distintos grupos sociales, de acuerdo a los nuevos fenómenos y la evolución social que va mutando, transformándose hacia nuevas expresiones. Todo lo cual es mentira porque eso que están diciendo es inducido por esta ideología. Esto se ha creado desde esta ideología, desde los mismos autores que dicen fomentemos el conflicto, hay que crear el conflicto, creando el conflicto se crea el agente revolucionario, creando el conflicto se crea la experiencia y la profesionalidad revolucionaria, Atilio Borón, Ernesto Laclau, Linares, Silvio López Velasco y tantos teóricos del Foro de San Pablo, construyendo año a año, mes a mes, día a día, ese socialismo del siglo XXI, que es la reedición
del comunismo, del socialismo marxista-leninista, como ya está instalado en Venezuela hace mucho tiempo y lamentablemente su población pagando altísimos precios, altísimos costos, con su vida, con su falta de libertades, con su penuria alimentaria, con su falta de horizontes, con su migración masiva. Vuelven a emigrar un montón de venezolanos. El otro día escuchaba a María Corina Machado que decía que antes de las elecciones unos 50.000 venezolanos se van prácticamente por mes, ahora pasaron a ser 350.000 que se están yendo por mes y seguirá creciendo. Ya hay prácticamente 8 millones de venezolanos que viven en el exterior. Creo que dije venezolano, porque a veces confundo y capaz que dije cubano. 350.000 ya por mes se están yendo de Venezuela. Y esto mismo quiere instalar el Frente Amplio en Uruguay, este comunismo puro para el Uruguay. Y fíjense lo que dice este documento. Lo remarqué, lo pongo en rojo, lo marqué en amarillo, se lo pasé a un montón de contactos. Va a ser bueno que publiquemos estos fragmentos también en Libertas, en las redes sociales del programa. El logro de la igualdad de oportunidades para todos y todas en lenguaje inclusivo. Si ya el programa del Frente Amplio te habla en lenguaje inclusivo, imagínate que el lenguaje inclusivo se nos viene como un lenguaje oficial del país. Es el mismo lenguaje que instaló de modo oficial y obligatorio en la Intendencia Municipal de Montevideo Carolina Cose. Si Carolina Cose instaló, determinó que el lenguaje inclusivo sea el lenguaje obligatorio para la realización de trámites administrativos, burocráticos en la Intendencia de Montevideo, imagínate a nivel nacional. El logro de la igualdad de oportunidades para todos y todas y el acceso a los bienes y servicios de la sociedad requiere del fortalecimiento del Estado. Esta es la típica receta del populismo revolucionario que te está diciendo veladamente que para dotar de recursos que son asistenciales a ese, digamos, caudal electoral que tienen cautivo, bueno, se necesita el fortalecimiento del Estado, es decir, incrementar más y más al Estado, más Estado. Tenemos que tener más Estado, más burocracia con más recursos. ¿Y cómo se financia eso? Con impuestos, por la vía de la transferencia del dinero impositiva. Transferencia dineraria o transferencia monetaria por la vía impositiva, cuando el Estado te dice que tiene que fortalecerse, que tiene que estar más robusto el Estado, más grande, ¿para qué? Para permitir el acceso a los bienes y servicios de la sociedad, es decir, dar asistencialismo, requiere más recursos, porque el Estado no produce